Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos Lennox. Él fue el hijo más astuto y camaleónico que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra con una de sus amantes oficiales, siendo un hombre que cambiaba de ideales políticos y religiosos por conveniencia, siendo visto por ello como un duque demasiado traicionero y que no era de fiar. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Carlos Lennox nació el 29 de julio de 1672 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Él fue el único hijo que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra con una de sus amantes oficiales, la duquesa de Portsmouth, Luisa de Queguaye. El niño nació a los pocos meses de que su madre se convirtiese en la nueva amante oficial del rey, y a diferencia de alguno de sus medios hermanos, el monarca no tuvo duda alguna de que fuese hijo suyo. Por esta razón, cuando tan solo tenía 3 años de edad, él fue reconocido como hijo del rey y recibió algunos títulos nobiliarios, recibiendo tal reconocimiento y tales honores mucho antes que sus medios hermanos. El niño recibe el apellido Lennox, además de los títulos de duque de Richmond, duque de Lennox, conde de Match, conde de Darley, barón de Stricton y lord de Torbolten, además de que su padre le pidió a su primo, el rey Luis XIV de Francia, que crease el título de duquesa de Aubigny para su amante Luisa de Queguaye, por los servicios que ésta había prestado anteriormente dentro de la corte francesa, siendo un título que acabaría siendo heredado posteriormente por Carlos y sus descendientes. En un principio, el muchacho no pudo disfrutar de su nombramiento como duque de Richmond y de Lennox, debido a que el anterior duque que portó tales títulos, Carlos Estuardo, que fue tercer duque de Richmond y sexto de Lennox, había fallecido, y su viuda, Frances Stewart, quien había sido una de las amantes del rey Carlos II de Inglaterra, tenía derecho a disfrutar de dichos títulos y de las posesiones de su fallecido esposo hasta que la propia duquesa falleciese, convirtiéndose así Carlos en el heredero del patrimonio de la duquesa viuda, quien acabaría falleciendo en el año 1702. Su madre, la duquesa Luisa de Queguaye, buscó siempre el mejor porvenir posible para su único vástago, moviendo sus hilos para conseguirle el mayor patrimonio posible, convirtiéndose así en el hijo de Carlos II de Inglaterra que más bienes recibió, llegando a poseer numerosas propiedades, señoríos y tierras, tanto en Inglaterra como en Escocia. El muchacho iría escalando puestos dentro de la corte inglesa. En el año 1681 fue nombrado como caballero de la Orden de la Jarretera, además de recibir los cargos de gobernador del castillo de Dumbarton, en Escocia, y el de sustituir a su medio hermano Jacob Scott en sus funciones dentro de la corte, debido a que éste acabaría perdiendo el favor real tras verse implicado en una conspiración que buscaba la caída de su padre, el rey, y de su tío, el duque de York, Jacobo Estuardo. Carlos pronto se convirtió en uno de los hijos favoritos de su padre, siendo habitual el verle acompañando al monarca y a alguno de sus medios hermanos durante las inspecciones que el gobernante realizaba al ejército inglés. El muchacho pronto sería comparado con su medio hermano, Carlos Beauclerc, con quien mantenía una buena relación, siendo descritos ambos como los hijos más hermosos y mejor educados que había tenido el monarca.
En el año 1685 falleció su padre rey, y cuando Carlos II se encontraba en su lecho de muerte, su madre, Luisa de Queguaye, temió por el destino de su único vástago. Así que mientras el monarca inglés se encontraba ya en las últimas, la amante real logró convencer al rey Luis XIV de Francia para que aceptase a Carlos en la corte francesa, alejándole así de la corte inglesa y de las intrigas palaciegas. El duque tenía tan solo 10 años de edad cuando llegó a la corte francesa y sería presentado ante el rey Luis XIV de Francia, quien acogió a aquel muchacho y le trató como si fuese uno de sus propios hijos. Incluso a su paso por Francia, Carlos se convirtió al catolicismo, asistiendo a la ceremonia de su conversión el propio monarca francés, quien se mostraría muy orgulloso de él. Tras pasar un año en Francia, el muchacho pronto se aburrió de la corte francesa y pese a ser tratado como uno de los hijos del rey, él consideraba que tendría poca trayectoria en dicha corte y buscaba más poder, demostrando así que era un muchacho ambicioso que se movía únicamente por sus propios intereses. Así que por esta razón acabaría abandonando tierras francesas para instalarse de nuevo en la corte inglesa. Para entonces, su tío, el rey Jacobo II, era quien reinaba en aquel momento, y el gobernante no se mostraría para nada ilusionado con su regreso, debido a que tenía que mantener a un sobrino más y no estaba dispuesto a darle más poder, quedando así frustrados los planes del joven duque. En el año 1688 estalló la Revolución Gloriosa, que obligaría a su tío, el rey Jacobo II, a abdicar y a partir al exilio, siendo ocupado el trono por la hija del destronado monarca, María Estuardo, y por el marido de esta, Guillermo de Orange, convirtiéndose así ambos en los nuevos reyes de Inglaterra y de Escocia, bajo los nombres de María II y Guillermo III. Carlos partió también a tierras francesas junto a su tío Jacobo y se mostraría como un gran partidario del movimiento jacobita, que buscaba el volver a sentar en el trono de Inglaterra y de Escocia al rey Jacobo, buscando dicho movimiento un monarca católico. Pese al recelo que sentía su tío Jacobo hacia él, el rey Luis XIV de Francia intentó darle una oportunidad y le permitió participar en algunos de los conflictos que libró Francia contra los Países Bajos, además de que fue nombrado como ayudante de campo del duque Felipe I de Orleans, que era el hermano menor del monarca francés y un destacado militar. El duque pronto vería cómo su carrera militar quedaba estancada y que ésta no avanzaba al ritmo que él quería. Así que como no quería ser tan solo un ayudante de campo, decidió cambiar de bando. En el año 1691, el duque abandonó en secreto la corte francesa y partió hacia tierras inglesas, pero para poder costearse tal viaje, robó y vendió algunas de las joyas de su propia madre, algo que provocó que la relación entre ambos ya no volviese a ser la misma nunca más y que se volviera muy tensa. Al llegar a Inglaterra, el duque se convirtió en anglicano y le juró lealtad al nuevo rey Guillermo III, buscando así una mejor posición tanto dentro de la corte como del ejército inglés, además de intentar conseguir más poder y fortuna, pero una vez más acabaría siendo nombrado como ayudante de campo. El rey Guillermo III no se fiaría demasiado del duque de Richmond, considerándole un hombre ambicioso y traicionero. Incluso se sospechaba de que él siguiese siendo católico y apoyando a los jacobitas en secreto. Por esta razón, el rey Guillermo III siempre desconfiaría de él.
Al poco de regresar a la corte inglesa, Carlos se casó con una viuda llamada Ana Brudenell, hija del barón Francis Brudenell y viuda de Henry Bellasyse, segundo barón de Bellasyse de Wortleby. El 2 de enero de 1692 se celebró la boda de la pareja en la ciudad de Londres. Para entonces, él tenía 19 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Pese a no gozar demasiado del favor real, al duque no le fue tan mal durante el reinado de Guillermo III. Él pudo disfrutar de sus posesiones y de sus títulos, además de que con la fortuna que llegó a amasar, gracias a la pensión que recibía por parte de la corona inglesa, pudo comprar en el año 1697 una casa de campo conocida como Godswell House, que sería uno de los lugares preferidos del duque. Además de que dicha casa sigue siendo actualmente propiedad de sus descendientes. El matrimonio llegaría a tener 3 hijos en común. En el año 1694 nació Luisa, que fue condesa consorte de Berkeley. En 1701 nació Carlos, que sería segundo duque de Richmond. Y en 1703 nació Ana, que sería condesa consorte de Albemarle. El duque también llegó a tener una hija legítima llamada René, nacida en el año 1709 de la relación que mantuvo con su amante, una mujer llamada Jacqueline de Maguies. En el año 1702 falleció la duquesa viuda Frances Stewart, así que Carlos pudo disfrutar plenamente de su posición como duque de Richmond y de Lennox, además de recibir todo el patrimonio y las riquezas que le brindaban sus títulos. En el año 1694 falleció su prima, la reina María II, y en el año 1702 también acabaría falleciendo el marido de esta, el rey Guillermo III. Pero como ambos monarcas no habían logrado tener hijos, la corona inglesa y la escocesa pasaron a la hermana menor de la reina María, Ana de Gran Bretaña, y posteriormente, tras la muerte de dicha reina, la corona británica pasó al rey Jorge I de Gran Bretaña, llegándose a su fin la dinastía Estuardo para dar paso a los Hanover. Carlos logró mantener su posición e incluso mejorar dentro de la corte durante los reinados de la reina Ana y el rey Jorge I, gracias a sus continuos cambios políticos y de religión, siendo un hombre realmente astuto y camaleónico que cambiaba continuamente de parecer según la situación, aunque esto solo le traería muchos opositores que no se fiaban de él, y su presencia dentro de la corte ocasionaba cierta desconfianza entre los demás miembros de la nobleza. El duque es recordado especialmente por ser uno de los grandes mecenas del cricket, un deporte que empezó a ganar fama por aquel entonces, ayudando que éste se desarrollase en el condado de Sussex, para después expandirse por otros condados ingleses. Incluso llegó a asistir al primer partido público conocido y del que hay constancia, siendo un gran admirador de este deporte, además de que fue uno de sus mayores patrocinadores. Los últimos años de vida del duque fueron un tanto difíciles para él. Sus continuos cambios políticos y religiosos ocasionaron que acabase perdiendo su verdadera identidad, convirtiéndose tan solo en un actor que tenía que representar cada día un papel distinto. Además de que los continuos cambios ideales provocaron que cada día tuviese más opositores y que muy pocas personas confiasen en él. Así que esto provocó que se acabase dando a la bebida y se volviese alcohólico durante sus últimos años de vida. Aquella tristeza que arrastraba y su alcoholismo
ocasionó que se encerrase en su residencia favorita, Woodward House, y según cuentan los rumores de la época, allí mismo se acabaría quitando la vida, falleciendo inesperadamente el 27 de mayo de 1723 a los 50 años de edad. En un principio fue enterrado en la abadía de Westminster, pero finalmente, en el año 1750, su cuerpo fue trasladado y enterrado en la Catedral de Chichester, en el condado de Sussex Occidental, en Inglaterra. Carlos fue un hombre un tanto camaleónico y astuto que nadó entre dos aguas hasta que finalmente se ahogó. Pese a ser uno de los hijos de Carlos II que más honores y propiedades llegó a poseer, él siempre ambicionó más riquezas y poder, buscando el mejor puesto posible dentro de la corte y del ejército. Pero toda aquella ambición no le acabaría sirviendo para nada. Pese a ser un hombre que despertaba cierta desconfianza, él logró mantener su posición e incluso mejorar durante el cambio de dinastías que se vivió en Inglaterra, pero su presencia en la corte no sería bien vista por muchos, siendo visto como un hombre de ideales cambiantes y demasiado traicionero. El hecho de fingir siempre lo que no era ocasionó que Carlos dejase de ser el mismo para convertirse en un mero actor que cada día representaba un papel distinto, algo que le acabaría sumiendo en una profunda tristeza y en el alcoholismo, convirtiéndose tan solo en una persona vacía y perdida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos Lennox. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que como Carlos hayan sido muy camaleónicos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.